Bien, esta es una de esas noticias que a uno le agarra mal parado, ¿no? A uno no se las espera. Uno nunca espera que su equipo se quede sin técnico en plena pretemporada, ¿no? Pero así fue. Leandro Romagnoli dejó de ser técnico de Guaraní a falta de 2 semanas del campeonato. El técnico fue desvinculado de la institución y ahora su lugar va a ser tomado por Ariel Galeano, ex técnico de Libertad. El Pipi Romagnoli, que fue desvinculado sin conferencia de prensa, sin rueda de prensa, sin comunicado, nada más que un posteo en las redes sociales anunciando que por motivos personales Romagnoli dejaba de ser técnico de Guaraní. Ahora llegó Galeano, que viene de dirigir en la segunda división de Polonia, y veremos qué tal le va. Viene con un discurso de querer ganar, de ser campeón, viene con hambre, viene con la idea de reconvertir a los jugadores. Nos dijo mucho de lo que quiere, pero no nos dijo mucho de cómo lo va a conseguir, así que esa de momento es la incógnita. Veremos si tenemos un último amistoso antes de que empiece el campeonato, veremos con qué se queda Galeano, que sabemos que el equipo lo armó Romagnoli, los refuerzos que le trajeron a él, y ahora le va a tocar a Galeano armar un equipo en base a jugadores que ya vinieron. Veremos si pide algo más. Tampoco sabemos si lo que dijo, que quiere salir campeón, que quiere competir, que la idea de salir campeón, lo dijo de verdad porque lo dijo él, o porque lo obligaron a decirlo desde arriba, ¿no? Claro, es obvio que el que llega, el técnico nuevo que llega, no te va a decir: sí, sabes que el equipo es limitado, no tenemos variantes, no tenemos nada, necesitamos refuerzos. Obviamente no te va a decir eso. Pero veremos qué pasa con Galeano. Es un técnico que viene de dirigir en Europa, en la segunda división de Polonia, y si no estoy equivocado en la primera de Grecia, que tiene licencia UEFA Pro, que seguramente aprendió muchas cosas de allá por su paso, seguramente más formativo que competitivo. Y ahora viene a probar en Paraguay. Es un técnico que sabe lo que es la liga paraguaya. Le tocó competir con un equipo que sí, ya estaba armado por Garnero y tal, pero que ganó una cantidad considerable de títulos en muy poco tiempo, cosa que tiene su mérito más allá de lo que haya o no haya hecho. Supo continuar algo que estaba bien y lo siguió por ese camino. Y ahora veremos cuál será su metodología para encontrar un equipo y un estilo de juego propio. Obviamente cuando te quedas sin técnico en plena pretemporada las cosas se hacen mucho más complicadas y no va a ser de excepción para Guaraní. Pero está el mérito de la dirigencia de encontrar un reemplazo rápido y por lo menos que venga con hambre de competir, y del cual la realidad no se puede decir mucho más allá de las conferencias de prensa, porque el equipo en sí, al mando de Romagnoli, viene de perder 3-0 un amistoso contra Sportivo Ameliano, el Ameliano de Roberto Nani, que tampoco es poca cosa. Pero sí que es normal que el hincha esté lleno de incertidumbres. Que sea normal no significa que esté bien. Obviamente es un espanto el hecho de que el hincha tenga que estar con la incertidumbre de qué equipo va a haber en el debut a falta de una semana, y que mientras que Olimpia va a jugar un amistoso el viernes contra Flamengo, nuestro técnico, a falta de una semana de que empiece el campeonato, está recién conociendo a los jugadores. Entonces me parece que es algo a criticar, obviamente. Y al final para el hincha es una putada, porque imagínate quedar sin técnico en plena pretemporada, faltando tan poco para que empiece el campeonato, encima con los refuerzos que ya le llegaron al técnico pasado, que ahora él se va y va a tener que venir otro a arreglárselas toda la improvisada. No me parece lo más grato. Pero igual, obviamente, yo soy hincha del club. Ojalá que le vaya de maravilla y que ganemos la Copa, la Clausura, la Supercopa, y que clasifiquemos a la Libertadores directo a fase de grupo para el año que viene. Pero no sé, permítanme dudar. También permítanme esperar un milagro. Lo único que me llevo como positivo es la experiencia del técnico, que es un técnico que tiene experiencia ganando la liga, tiene experiencia ganando la Copa Paraguay y tiene experiencia en la liga en general. O sea, es una experiencia bastante reciente. Un técnico que, quieras o no, más allá de todos los paréntesis, viene de Europa. Ahora, las cosas negativas: es evidente que no tuvo una pretemporada propia, y es evidente que su pasado en Libertad también va a jugar un papel importante en cuanto a la recepción del hincha. Yo creo, ¿verdad? Me imagino que el técnico que vino va a ser profesional. Me parece un desacierto, sí, de la dirigencia traer un técnico que esté muy identificado con el clásico rival, pero que no nos sorprenda si trajo a Bernay, que Bernay era amante de Cerro desde las venas. Además de que tiene esta cuestión de la supuesta publicación en Instagram, que yo la verdad es que no tengo forma de corroborar si es verdad que publicó las copas de Libertad luego de que nosotros quedamos eliminados. Pero según él, que ella salió a desmentir eso, según él, que es un malentendido o es una fake news. Ahora, yo no sé, no le voy a creer a él, pero tampoco le voy a
a quitar toda veracidad a su palabra. Más allá de eso, creo que si un técnico está sin trabajo, y yo creo que más allá de su paso por Libertad no se destacó demasiado a nivel meritorio, ¿no? Porque casi todos los méritos fueron para el equipo que ya estaba armado del técnico anterior. Nunca le terminaron de dar el mérito propio a él, más allá de que yo creo que sí tiene un mérito. Veremos, ¿no? Porque después de las declaraciones del técnico que te dicen, bueno, vamos a intentar incorporar fichajes, pero si la dirigencia dice que ya no se puede, ya no se puede, ya te deja una sensación de que la dirigencia no va a traer más refuerzos. Y al menos eso nos deja a nosotros, los que seguimos el club, la chance de pensar en cómo se va a armar, ¿no? En la primera fecha, que es contra Luqueño, encima que tenemos que ganar ese partido. Contra nuestros eternos hijos del Sportivo Luqueño, que para mí formaría, ¿verdad? Y cómo llegan también los jugadores es una cuestión muy importante. Formaría con Gaspar Servio en el arco. Servio, que viene de tener un semestre regular, tirando a bueno, no excelente para mi gusto, y para el hincha yo creo que tampoco. Servio, que tuvo tapadas muy pero muy importantes en partidos que directamente fue él el héroe que nos salvó en muchos partidos, pero sí siempre cuestionándole el tema de la hora de salir, de cortar un centro o achicar una jugada en el área chica. Sí que le costó bastante. Me parece que eso fue producto del miedo que tenía por la rodilla y por volver a golpear su rodilla, que venía recién recuperada. Pero creo yo que con un trabajo de fortalecimiento que seguramente hizo en la pretemporada, de seguridad y de confianza y demás cosas, pudo haber levantado esa situación. Yo personalmente espero un buen segundo semestre de Gaspar Servio en Guaraní. No sabemos si va a renovar porque el contrato es hasta 2027. Veremos si le ofrecen una renovación. Pero de momento tenemos arquero para todo lo que queda de clausura. Y además viene teniendo antecedentes positivos con los penales. Eso es muy importante también, porque si queremos aspirar a ganar la Copa Paraguay, seguramente los penales sean algo con lo que tenemos que estar familiarizados. En la saga central se fue Mariano Ramos, de lateral derecho. Seguramente sea suplantado por Dani Pérez o René Rodríguez o Alcides Barbote. Uno de los tres es la opción de reemplazo. No sé cómo llega cada uno de los tres, porque la verdad el lateral derecho en el club en el primer semestre fue una incógnita constante, porque a veces jugaba Barbote, a veces jugaba Pérez, a veces jugaba Ramos, que ahora se fue, que Ramos pintaba, pero se terminó yendo, lo terminaron desvinculando. Y para mí, más allá de todo, el que más capacitado está ahora para arrancar en la primera fecha de clausura del lateral derecho es Pérez. Me parece que no sería una locura verlo a Dani Pérez de titular en la primera fecha, y si no es así, a Barbote, dependiendo de cómo llegue, porque el primer semestre de Barbote fue muy malo. Entonces veremos si levantó en la pretemporada o si hizo alguna magia y se pudo recomponer. Y lo de René, que no deja de ser una incertidumbre. Pasamos a la saga central, ¿no? Con Imanol, que seguramente es el titular, con Barbote de suplente, seguramente en caso de que se lesione, porque Imanol es ese jugador que juega a los 90, no se cansa y generalmente no es propenso a lesiones. Así que con él tenemos ahí un puesto bastante seguro. Y por el otro lado se fue Saracho como central por izquierda. Se fue a Rosario Central y para colmo se fue gratis, no le dejó ni un peso al club. Y va a tener que suplantarlo Thiago Servín, que tuvo un semestre 5 puntos jugando como lateral izquierdo, que sabemos que no es su posición. Yo por eso siempre me negué a criticar a Thiago. Está jugando en una posición en la que no está acostumbrado a jugar, evidentemente. Hace el intento de jugar como lateral, le faltó mucho. Se hizo lo que tenía que hacerse y se trajo un lateral izquierdo, Jonathan Espínola, que jugará en la posición de lateral izquierdo, desplazando a Servín como central por izquierda, que como central por izquierda yo le veo muchísimo más potencial que como lateral. Con lo cual la primera línea titular quedaría con Espínola de lateral izquierdo, Servín de central por izquierda, Imanol como central por derecha y Dani Pérez como lateral derecho. Pasando al mediocampo, que yo hice un esquema 4-4-2, dependiendo mucho de cómo sea, yo lo voy a dejar así en la imagen del video. Sale cantado bastante fácil ese mediocampo. En caso de que sea 4-4-2 sería Tanda y Luis Martínez, y en caso de que sea 4-3-3 sería Tanda, Martínez y Mati López, con Jesús Llano como alternativa. Y por derecha, para volante o extremo, tenemos a Diego Fernández y Maxi Añasco, que los dos juegan de la misma posición, extremo por derecha o volante por derecha. Y por izquierda tenemos a Patricio Alvarenga, ya que una de las ausencias notorias es la de Derry Rodríguez, y me olvidé de mencionar a Mansur, que también se fue, que será seguramente suplantado por Alvarenga, que no lo veo con potencial de jugar los 90 minutos de un partido actualmente, porque la mayoría de las veces en las que le tocó hacer eso, o se vio fatigado o tuvo que salir cambiado. Así que me parece que ahí le va a tener que tocar jugar a Víctor Céspedes, que más allá de que juega por derecha,
Por izquierda también los vimos teniendo actuaciones bastante decentes. Y al final, en la posición de delantero centro, yo iba a tener que jugar con 4-4-2 porque hay una superpoblación de números 9 que no te permitiría normalmente jugar con 4-3-3. Entonces, tenés por lista, ¿verdad?, al Brujo Centurión, a Iván Ramírez, a Nelson Romero, a Fernando Fernández y a Juan Manuel García. La verdad es que todos y cada uno de estos son una incógnita porque tanto Iván Ramírez como Fernando Fernández como Nelson Romero tuvieron un primer semestre bastante chato. El Brujo Centurión, que vino a hacer las cosas bien en las categorías inferiores, fue totalmente enfriado para en este primer semestre, así que veremos si no se le quitó lo goleado en el primer semestre que estuvo parado y si llega en buenas condiciones para el segundo semestre. También está este que viene del Deportivo Riestra, que me va a tener que disculpar, pero no me acuerdo su nombre. De todas maneras, yo en mi equipo no lo pongo, más allá de eso. Así que no me voy a tomar la molestia de buscar su nombre. Pero lo que nos toca en este momento es definir cuál va a ser la dupla delantera o quién va a ser el delantero punta. En caso de que se juegue con un solo 9, es más que evidente que seguramente se juegue con 4-3-3 y si no juega Mati López como tercer mediocampista, seguramente lo tiren a Fernández ahí y juegue uno de los que están ahí. Seguramente sea Juan Manuel García, el 9 punta. Y en caso de que se juegue con 4-4-2, optarían por la fórmula de poner al experimentado Fernando Fernández con uno de los más jovencitos y que tenga mucha más potencia física, como lo podrían ser o Iván Ramírez, o Centurión o Nelson Romero. Una decisión sensata para mí termina siendo la de poner a Fernando Fernández de titular con su suplente en la posición de Juan Manuel García, acompañado seguramente por o Iván Ramírez o Nelson Romero o el Brujo Centurión. No los pondría a Juan Manuel y a Fernández juntos por una cuestión de edad, primero que nada, y de velocidad y resistencia física, pero me parece que es una buena forma de hacer funcionar esa delantera. Para mí hay jugadores que llegan bien, como por ejemplo Alvarenga o Añasco, que vienen de tener ritmo y ser protagonistas en sus respectivas posiciones. Para mí hay otros también como Tanda, que tuvieron un primer semestre destacado, el mismo Serbio que ya hablamos de él, y Manol también, que fue una de las revelaciones del campeonato. Diego Fernández, incluso también en un momento del campeonato, que fue uno de los goleadores que llevó la vara de los goles cuando los delanteros no estaban rindiendo. Y luego también están los otros, ¿no?, los que van a estar a la expectativa, los que quizá son las incertidumbres, ¿no? El caso Servín, el caso Luis Martínez, el caso Mati López, el caso Dani Pérez, el caso Fernando Fernández, que estuvo mucho tiempo lesionado y su escasez goleadora se vino más que nada por el tema de que lo bajaron de lugar, lo mandaron al medio campo y eso lo mantenía más lejos del arco. Me parece que a Fernando Fernández, si lo vas a poner titular, lo tenés que poner cerca del arco porque si no, no te rinde. Y eso se vio reflejado en esa parte del primer semestre en la que él jugó. Por otro lado, de los otros equipos yo no me entero mucho. Olimpia, que tiene que jugar la Sudamericana, no lo vimos verse mucho en el mercado de fichaje más allá del fichaje de Tim Payne. A Cerro tampoco, más allá de que se le fue Alexis Martín Arias porque creo que lo llamó Baba para jugar en Nacional y no mucho más. Al que sí lo vio armarse muy bien es al Libertad de Nelson Ado Valdés, que trajo muy buenos jugadores. Me parece que es uno de los candidatos o uno de los rivales a vencer si querés pelear por algo importante. Pero yo te digo ya que para mí, para lo que está este equipo, al menos para mi gusto, es la Copa Paraguay. Es una competencia que no sé si definirla como prioridad, pero no descuidarla. El año pasado descuidamos la Copa Paraguay, jugamos un partido de cuarto de final contra Libertad con suplentes. Nos dimos el lujo de hacer eso. En ese momento nos salió bien porque Libertad era una lágrima, pero no creo que eso vuelva a pasar ahora y me parece que es lo más sensato el no descuidar la Copa. No sé si tirarle todas las fichas, pero no dejarla ahí como un torneo secundario, porque me parece que este equipo está para ganarla. Me recuerda mucho al Guaraní de Florentín, que no había tenido un buen año, pero terminó saliendo campeón de la Copa Paraguay, y hasta ahora es el último título oficial que tiene el club. Y para mí lo sensato sería intentar ganarla. Me parece mucho más accesible que un torneo clausura, y sabemos que son partido a partido, y evidentemente de partido a partido es mucho más fácil sacar buen resultado. Y con el tema del clausura, Guaraní y Libertad, justamente los dos equipos que digamos son los que no tienen competencia en el segundo semestre, que son los que van a poder sacar un buen colchón de puntos, además de Nacional, que sabemos que siempre se está armando el silencio y te arma un quilombo en el torneo. Nosotros somos una incertidumbre, pero Libertad y Nacional son candidatos sí o sí. Y yo no tengo mucho más que decir. Éxito para el profe, éxito para los jugadores, que espero que después de lo que fue la tormenta de la salida de Romagnoli nos puedan dar muchas alegrías, que se venga el arcoíris para nosotros y que
y que podamos salir campeones, que al final es lo que todos queremos.